Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Hoy presentaremos la conciencia, niveles, desarrollo y factores biológicos. Ahora los dejo con mi compañera Alexandra, que les explicará qué es la conciencia y sus estados. ¿Qué es la conciencia? La conciencia proviene del término conscientia, que nos quiere decir con conocimiento. Esta es el resultado de procesos neurológicos que se ubican en el cerebro y que es un proceso muy complejo. Tanto pensamientos como las conductas se relacionan para dar lugar a un proceso más complejo que es detectado por el cerebro para dar una respuesta a cada situación. Estados de la conciencia. El nivel de alerta. Se da cuando alguien se encuentra alerta pero no es consciente. Acá podemos experimentar percepciones, sensaciones, pensamientos, pero no somos conscientes de la experiencia misma. En este nivel vamos a enfatizar el proceso de la estimulación externa, sin incluir a la persona como un objeto de conocimiento. Ejemplo, aquí podemos encontrarnos con pacientes que se encuentran en estado vegetativo, los cuales despiertan de un coma, pero no manifiestan una interacción con el ambiente. Los pacientes tienen sus ojos abiertos, pero no son conscientes de sí mismos ni de su alrededor. Suelen hacer gestos, llorar o sonreír, mueven los ojos, cabeza o extremidades sin algún sentido. La conciencia del entorno es la capacidad de atender a nuestro entorno. Somos conscientes de que estamos experimentando eventos mentales específicos, emitiendo conductas, entre otros. Ejemplo, cuando realizamos alguna actividad que demande de nuestro esfuerzo físico, nos damos cuenta que al ejecutar dicha actividad nos va a desgastar. La meta-autoconciencia. Este estado representa una extensión lógica del nivel anterior. Es el último nivel de conciencia. Ejemplo, mientras una persona en su estado de autoconciencia mencionaría que tiene hambre, una persona con meta-autoconciencia mencionaría que es consciente que tiene hambre. Muchas gracias, Alexandra. Ahora pasamos con nuestra compañera Rosalind, quien nos va a explicar los componentes de la conciencia. Componentes de la conciencia. La conciencia va a presentar dos grandes componentes, que uno de ellos es el nivel de conciencia y el otro es el contenido de conciencia. En el nivel de la conciencia va a variar de forma fisiológica desde la vigilia hasta el sueño, lo cual esto se va a poder ver afectado o alterado en algunas patologías, lo cual van a afectar al sistema neurológico. Aquí tenemos el nivel de la vigilia, que en aquí el paciente responde a los estímulos verbales y sensitivos. En la somnolencia el paciente se siente confundido, lo cual le va a costar pensar claramente, aunque va a responder a estímulos verbales y sensitivos. En el estupor, el paciente atiende momentáneamente a estímulos fuertes, lo cual al momento de que él vuelva a su estado original, este estímulo va a desaparecer o va a terminar. En el coma, el paciente presenta una desconexión del medio en el que se ha estado rodeando, lo cual la sensibilidad y la motilidad se van a encontrar disminuidas al máximo. Aquí se van a encontrar las respuestas sin sentido. Cuando va a haber un daño en el tronco encefálico, esto podría generar un fallo al nivel de la conciencia, lo cual pueden generarse las caídas o los accidentes automovilísticos. La persona que en algún momento tenga las caídas o los accidentes movilísticos, uno de ellos es que puede llegar a la muerte, ya que se va a ver afectado o dañado el tronco encefálico, lo cual él desde ese momento ya no va a poder controlar las funciones vitales del cuerpo. En el contenido de la conciencia, aquí se da la calidad de pensamiento y la conducta, lo cual esto va a depender mucho de la corteza cerebral. Aquí tenemos la orientación autopsíquica y la orientación alopsíquica. En la orientación autopsíquica se va a dar la historia y los datos del paciente, y en la orientación alopsíquica va a haber el reconocimiento del espacio y el tiempo. Un daño que se genere en el nivel de la corteza cerebral, esto podría generar algunos fallos en el contenido de la conciencia, lo cual aquí la persona que va a sufrir algún daño va a tener una discapacidad o va a tener trastornos del habla o también del movimiento, lo cual aquí también se da la enfermedad patológica que es el Alzheimer. Muchas gracias, Rosalind.
Ahora pasamos con nuestra compañera Yelitza, quien nos va a explicar el desarrollo biológico de la conciencia. Desarrollo biológico de la conciencia. El desarrollo consiste en mejorar el trabajo del cerebro, aumentar la inteligencia y enseñar una actitud consciente ante la vida. Etapas. La primera etapa se produce antes de que el niño cumpla su primer año. El niño tiene las primeras reacciones a las manifestaciones del exterior. La segunda etapa abarca un periodo de 3 años. La conciencia se desarrolla más intensamente. La tercera etapa se da de 3 a 9 años. Se denomina conciencia individual. Cuarta etapa, entre los 9 y 10 años se da un proceso de conciencia colectiva. Quinta etapa, de 20 años para adelante se adquiere una conciencia reflexiva. Es una forma más desarrollada de la conciencia social. Factores biológicos. Es importante la integridad de dos estructuras para poder mantener el nivel de la conciencia adecuada. Estas son la corteza cerebral y el sistema reticular activador, SARA, sistema activador reticular accedente. Está estructurado por el mesencéfalo, protuberancia, hipotálamo y el tálamo. Presenta 2 vías anatómicas. Directa, va desde el diencéfalo hasta la corteza cerebral. Indirecta, va desde el mesencéfalo hacia la corteza cerebral. Muchas gracias, Yelitza. Finalmente, Jesús nos contará sobre las patologías de la conciencia y su importancia. Patologías de la conciencia. Son padecimientos donde el estado de alerta o vigilia se encuentran alterados. Puede variar desde una confusión leve hasta encontrarse totalmente inconsciente. Para clasificar las patologías nos vamos a basar en los apartados de Edelman y Damasio, los cuales llegan a una clasificación muy interesante, donde encontramos los trastornos globales y parciales. Los trastornos globales se caracterizan por la pérdida de la lucidez y por interesar a la conciencia en su conjunto. Estos a su vez se subdividen en productivos y deficitarios. Los productivos se caracterizan por un desorden del pensamiento, la conducta anómala, presencia de alucinaciones y delirios. Tenemos como ejemplos a la confusión mental, el delirio onírico y los estados crepusculares. Los deficitarios constituyen el descenso puro del nivel de la conciencia. Como ejemplos tenemos a la obnubilación, la somnolencia, el sopor y el coma. Los trastornos parciales son los que afectan a algunos aspectos de la actividad consciente. Estos a su vez se subdividen en autoconciencia y conciencia. La autoconciencia a su vez se subdivide en somatopsíquicos y autopsíquicos. Dentro de los somatopsíquicos tenemos a las alucinaciones somáticas, los fenómenos autocóspicos, los delirios somáticos y los trastornos conversivos. Dentro de los autopsíquicos tenemos las alucinaciones auditivas y visuales, las paragnesias, los delirios autopsíquicos, los trastornos disociativos y la anoxognia. Dentro de la conciencia tenemos a los alopsíquicos, donde encontramos los trastornos de mentalización, delirios alopsíquicos, desrealización, distorsiones y engaños perceptivos. El problema fácil y difícil de la conciencia. El filósofo australiano David Chalmers, en 1966, diferencia entre los problemas fáciles, como considerar la conciencia como una capacidad mental más, que incluye la focalización de la atención, la integración de nueva información, entre otros, y el problema difícil como la conexión física entre neuronas mediante impulsos eléctricos que pueden producir la experiencia subjetiva, a la cual llamamos conciencia. Básicamente, la conciencia se podría explicar como el entendimiento o conocimiento que un ser vivo tiene de sí mismo, de su propia experiencia, existencia y de su capacidad para actuar sobre su entorno. Es lo que sentimos al tener contacto con nuestra realidad y está nutrida por nuestro sistema de creencias adquirido en la cultura que nos ha tocado existir. Esta conciencia va a ser el estado mental solo accesible por nuestro propio sujeto, el cual nos va a permitir analizar cómo se percibe a sí mismo, cómo es un ser autónomo interactuando con otros estímulos externos que le rodean a través de sus sentidos, para poder reflexionar e interpretar estos estímulos relacionándolos con la memoria y construir la propia realidad. El
continuo de la conciencia. La conciencia anida dentro de un continuo entre inconsciencia y diversos niveles de conciencia, dependiendo del grado de inactividad o actividad neuronal del cerebro. El coma constituye el nivel más mínimo, la pérdida total de toda la conciencia, como ya lo hemos visto anteriormente. El estado de vigilia equivale a la conciencia misma, la autoconciencia, en contraposición al estado fisiológico del sueño. La conciencia garantiza un proceso continuo de información y adaptación entre nuestro yo subjetivo, nuestro sistema nervioso y nuestro entorno perceptivo. Además, suele diferenciarse entre conciencia sensorial o primaria, habitualmente en el mundo animal, y conciencia de nivel superior o metacognición en seres conscientes de nuestra conciencia, que se crea una única en la raza humana. Es necesario un cierto nivel de conciencia para poder experimentar sentimientos, pero sigue siendo una incógnita para la ciencia cómo surge la conciencia a partir de un órgano físico. El cerebro, compuesto de células activadas mediante impulsos eléctricos que crean recuerdos vívidos, pensamientos abstractos o sentimientos tan variados y confusos como el amor, la ira o la tristeza. Cómo construye imágenes mentales, acumula recuerdos o crea emociones y clasifica la realidad. Por eso es una incógnita la conciencia y es muy importante estudiar. La conciencia podría iniciarse cuando abrimos los ojos por primera vez y nos encontramos frente a nuestro entorno, a nuestro mundo. Experimentamos lo personal, nuestro yo, y lo exterior, lo que nos rodea, el ambiente, como dos naturalezas distintas que se afectan mutuamente. Así, poco a poco iríamos penetrando a nuestra propia experiencia cuando alcanzamos a diferenciar lo imaginario de lo real en nuestra representación mental. Mediante nuestra vigilia, nuestro estado de alerta vigilante, vamos seleccionando diversos estímulos ambientales que a través de la atención serán almacenados en nuestra memoria. Así, va desarrollándose nuestra conciencia, atesorando nuestro pasado, percibiendo nuestro presente, asistido por nuestras emociones, y gradualmente construyendo nuestra propia identidad. La conciencia nos permite crear metáforas, concebir posibilidades, expandir nuestra existencia, nuestra representación simbólica de la realidad. Nos habilita para extraer conclusiones y elaborar nuevos conocimientos a partir de los que ya tenemos. La conciencia existe en nuestra voz interior, que nos hace preguntarnos de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué futuro podemos crear. Además, nos permite que demos un significado a nuestras emociones y nos anima a comprendernos para alcanzar la felicidad. ¿Cuál es la importancia de la conciencia? La conciencia es muy importante y debemos de cuidarla, ya que ésta nos permite generar nuestros pensamientos, acciones y sentimientos en una armonía que nos ayuda a percibir nuestro alrededor y poder reaccionar adecuadamente. Espero les haya gustado este video. Nos vemos en otra ocasión.